papá me llamó a su habitación el día antes de mi graduación universitaria y me dijo: cuando yo tenía tu edad, estuve en prisión. Me quedé en shock. Mi papá era un dedicado oficial naval y a lo largo de toda su carrera naval de 30 años nunca tuvo problemas. Se retiró como un almirante. ¿Cómo pudo haber estado en prisión? Mi papá se graduó de la Academia Naval de China en 1939, el mismo año en que la República de China perdió el continente ante la China Roja. China comunista no tenía una armada ni una fuerza aérea al principio, pero cuando ganaron en tierra, muchos pilotos y marineros cambiaron de bando. En 1939, cuando el general Chiang Kai-shek llevó a los últimos 1.5 millones de soldados a Taiwán, perdió muchos barcos cuando los marineros desertaron. Cuando los barcos dieron vueltas, los oficiales que se negaron a unirse a los rebeldes fueron asesinados o forzados a unirse a la Armada Roja bajo amenaza de armas. Para demostrar lealtad, tenían que girar sus armas hacia su antigua flota. Papá no tuvo que tomar esa decisión de vida o muerte en el barco. Pero cuando el general Chiang Kai-shek se dio cuenta de cuántos barcos habían vuelto en su contra, perdió la confianza en la flota restante. Colocó a un general de ejército como secretario de Marina. Esta decisión llevó a otras más derrotas y más deserciones. 1939 fue un año terrible. Mi papá era huérfano. Sus compañeros de clase, con los que creció durante la Segunda Guerra Mundial, eran su única familia. Pero de repente todos habían desaparecido. No sabía si estaban vivos o muertos, ni si desertaron o fueron obligados a hacerlo bajo amenaza de armas. Durante mucho tiempo no se atrevió a hacer amigos porque no se sabía si alguno de ellos volvería en su contra. Dejó de hablar con sus camaradas, temiendo que una palabra equivocada pudiera causar problemas. No hizo nada malo, pero aún así fue arrestado y enviado a prisión. Fue una pesadilla que no pudo olvidar. Me contó cómo se tatuaron matar a los comunistas en sus brazos antes del lanzamiento planeado en paracaídas en primera línea. El tatuaje aseguraría que lo mataran si así lo capturaban. Cualquiera que se opusiera a la orden era ejecutado. Sus órdenes de muerte fueron canceladas en el último momento, cuando los líderes se dieron cuenta de que no quedaría nadie para operar los barcos. Sin embargo, a mi papá lo enviaron a un campo de educación durante 3 años. Cuando la mayoría de sus compañeros de celda eligieron jubilarse temprano después de su liberación, mi papá decidió quedarse. Esos prisioneros liberados protegieron la costa de Taiwán durante los siguientes 30 años. Mi papá dijo que estaba orgulloso y feliz de verme a mí y a mis 3 hermanos progresar en las escuelas. Me animó a buscar un título avanzado en Estados Unidos. Quería que viviera mi vida sin estar bajo la sombra de la guerra. Quería que viviera en un país libre, con muchas oportunidades. Estados Unidos me ofrecía muchas oportunidades de trabajo y la libertad que mi padre solo podría soñar. Pero en 1993, después de leer un artículo en Orange County Register, me di cuenta que el mundo no había cambiado. El mal dentro de los genes humanos seguía siendo el mismo. Así como China, hace 60 años, la gente veía cómo los yugoslavos se volvían en contra uno de los otros. A principios de 1990 estalló la Guerra de Independencia de Croacia, que duró de 1991 a 1995, seguido por la sangrienta Guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. Estas guerras no se informaron en Estados Unidos, así que no lo supe hasta que en 1993, cuando leí el artículo. Pensé que el mundo había aprendido de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la sangrienta Guerra Civil China. No entendía cómo los enemigos podían aparecer de repente cuando los habías tratado como amigos toda tu vida. Pero tan pronto como se firmaba un tratado de paz, esos enemigos se volverían vecinos. En realidad, creo que los enemigos malvados en su mayoría eran figuras creadas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación convirtieron a personas respetuosas, como tú, en cuchillos apuntando a los corazones del enemigo. A lo largo de la historia, el mismo espectáculo absurdo se ha repetido una y otra vez. No solo en los Balcanes, sino también en otras partes del mundo.
Durante cientos de años, las personas en los Balcanes, aunque hablaban diferentes idiomas y creían en diferentes religiones, eligieron formar un país. Se dieron cuenta de su vulnerabilidad durante los conflictos internacionales por los que formaron una Yugoslavia unificada. Las frágiles alianzas comenzaron en 1998. Funcionaron bien incluso cuando estaban encerradas detrás de una cortina de hierro. Josip Tito, líder de Yugoslavia en ese momento, desafió a los soviéticos. Tito era un dictador, pero el pueblo yugoslavo tenía una vida mejor que la mayoría de los otros países detrás de la cortina de hierro. No había fricciones entre las repúblicas, probablemente porque no se permitían, pero también porque Tito no favorecía a Eslovenia, de donde era él, ni a Serbia, la república más grande. Bueno, cuando el gobierno de hierro del Partido Comunista se ha convertido en una cosa del pasado, la gente comenzó a querer una vida mejor. Protestas, huelgas, debates, problemas electorales se convirtieron en parte de la vida. Los conflictos se convirtieron en parte de la vida. En la década de 1990, los partidos socialistas más poderosos de los Balcanes perdieron ante los partidos separatistas étnicos. De hecho, las primeras elecciones multipartidistas celebradas en todo el país mostraron un nuevo clima político en la antigua Yugoslavia, a excepción de Serbia y Montenegro, donde los Milosevic se mantuvo en el poder. Los separatistas étnicos ganaron en gran medida. El mundo cambió en la antigua Yugoslavia. Pronto, la retórica nacionalista en todos los bandos se volvió cada vez más acalorada. Entre junio de 1991 y abril de 1992, 4 repúblicas declararon su independencia. Lo que sucedió luego se convirtió en un ejemplo del clásico estupidez humano, crueldad y una repetición de la historia de las guerras civiles. La guerra cegó a todos. Cada lado pintaba al otro como malvado. Aunque todas las guerras son brutales, la guerra de Bosnia se destacó porque fue un ejemplo de genocidio y ocurrió en la Europa moderna. Es difícil imaginar cómo personas educadas podrían matar. Puede ser un honor unirse a las Fuerzas Armadas de su país, pero ¿qué sucede cuando ya no sabe qué lado de la guerra es el país a que debes defender? ¿Será el país al que le has jurado lealtad o a la república a la que le has prometido tu amor? ¿Qué pasa si te muestran cómo el ejército de tu país mató a tu gente? ¿Y si te muestran que tu independencia causó la muerte de militares y civiles? ¿En quién deberías creer durante un tiempo en que las noticias falsas eran un secreto bien guardado? En 1993, es posible que te hayan alimentado con noticias falsas, pero no sabías que eran falsas. ¿Cómo no reaccionar con rabia cuando lees cosas así? Eso es lo que podría haber sucedido en los Balcanes. ¿Sabías que en 2008 el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia condenó a 45 serbios, 12 croatas y 14 bosnios por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Bosnia? Entre 100.000 y 200.000 personas murieron en conflicto y más de 2.2 millones de personas fueron desplazadas. Durante la guerra se estima que entre 12.000 y 50.000 mujeres fueron violadas, principalmente por las fuerzas serbias contra mujeres bosnias. El conflicto entre las fuerzas del ejército yugoslavo en Bosnia comenzó cuando los serbios combatieron contra los croatas. Luego los bosnios contra los croatas. A medida que la guerra escalaba con el bombardeo indiscriminado de ciudades y pueblos, ya no era una guerra, se convirtió en una limpieza étnica y violación sistemática en masa. Durante muchos años se culpó principalmente a las fuerzas serbias por estos crímenes. Sin embargo, si se analizan los registros de las condenas por crímenes de guerra, se encontrará que las fuerzas croatas y bosnias también tuvieron su participación. Eventos como el asedio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica se convirtieron en representaciones irónicas del conflicto. Serbia es un país pequeño, conocido principalmente por sus destacados atletas y brillantes mentes, como el tenista Novak Djokovic y Nikola Tesla. ¿Cómo es posible que se convirtieran en verdugos de la noche a la mañana? No puedo entenderlo. Durante muchos años he querido saber por qué. Quiero preguntarles qué sucedió. Tuve un vuelo a Belgrado, Serbia, en octubre de 2022. En el vuelo de Air Serbia nos encontramos con un equipo de baloncesto profesional. ¡Wow! Nunca antes había visto tantos hombres jóvenes y guapos a más de 2 metros de altura. Sé
loco que suena querer ir a Belgrado con la esperanza de que alguien ahí nos cuente qué sucedió. Pero tuvimos mucha suerte cuando subimos a un taxi. El amable taxista hablaba inglés perfecto y respondió a todas nuestras preguntas. Le preguntamos cómo sucedió la guerra de Yugoslavia. Él dijo, éramos estúpidos, escuchábamos a los políticos que nos utilizaron. En nuestro camino hacia el hotel nos mostró los edificios bombardeados por Estados Unidos que aún no estaban completamente reconstruidos. Nos mostró la embajada china bombardeada. Sé cómo el mundo nos veía durante la guerra de Bosnia, pero ¿por qué bombardearon a civiles inocentes? Le preguntamos por qué la gente serbia no se rebeló contra el dictador Milošević. Se volvió y me preguntó, ¿qué? ¿Cómo? Fue entonces cuando me di cuenta que muchas personas en la antigua Yugoslavia se rebelaron contra Milošević. Fueron los croatas, los bosnios. Así es como sucedió la guerra en Bosnia. Y el resultado fue una masacre de la que no nos atrevemos ni siquiera a leer. Luego le hicimos una pregunta. Le pedimos que comparara la vida antes y después de la Guerra Fría y respondió sin vacilar. Éramos felices antes. Así que para algunas personas en la antigua Yugoslavia, muchos preferirían estar sin libertad que vivir con la culpa de haber matado a sus vecinos. No me sorprendió escuchar la respuesta. Después de todo, Serbia había perdido mucho después de la guerra de Yugoslavia. Los bombardeos dejaron al país medio destruido. Los serbios fueron pintados como los carniceros de los Balcanes. El embargo dejó la economía serbia paralizada durante años, mientras que las personas involucradas con el conflicto ahora cargan con la culpa y las cicatrices. ¿Pero qué podemos hacer? Todos queremos una vida mejor, ¿no? No podemos jugar a la antigua Yugoslavia. No se puede culpar a las antiguas repúblicas de Yugoslavia por querer separarse de lo que consideraban un régimen brutal. Un gobierno que no los trataba con igualdad. Una administración controlada por los serbios poderosos. ¿Pero se puede culpar a los serbios por luchar por mantener la integridad de su país? Especialmente después de los informes de los medios de comunicación sobre cómo los separatistas atacaron a las fuerzas gubernamentales y mataron a civiles. Mirá, el hecho es que somos fácilmente manipulables. Si no podemos aprender de nuestros errores, no tendremos futuro. ¿Estamos siguiendo el camino equivocado? ¿Existe siquiera un camino correcto? Yo creo que sí, y lo vimos en nuestro camino de regreso a casa. Es difícil imaginar que un país compuesto por diferentes razas, religiones, puede vivir en armonía y prosperidad. ¿De verdad? ¿Dónde? Echemos un vistazo a Singapur. Singapur es una pequeña isla con tan solo 733 kilómetros cuadrados de tierra. Es aproximadamente 36 veces el tamaño de Disney World, pero alberga 5.6 millones de personas. El 74% de su población es de etnia china, con un 14% de malayos y un 9% de indios. El 31% de ellos creen en el budismo, el 19% en el cristianismo y el 16% en el islam, el 9% en el taoísmo y el 5% en el hinduismo. ¿Tienen algún problema viviendo juntos? No, que yo sepa. ¿Por qué? Le pregunté al taxista y él dijo, en Singapur puedes llamar a cualquiera como quieras, pero si te atreves a insultar la religión de alguien estarás en la cárcel, tendrás grandes problemas. Pero esa postura ha mantenido una isla en armonía, y si miras alrededor, su estricta ley también ha mantenido la calle libre de grafitis. Es difícil decir si el enfoque de Singapur es correcto o incorrecto, porque en realidad no incorrecto ni incorrecto, pero te puedo decir que funciona. Y solo pensá, si hay una línea invisible entre nosotros, ¿en qué tipo de mundo estaríamos viviendo mañana? ¿No queremos todos un mundo mejor? ¿No queremos todos un mundo mejor mañana? Esto es Jerry. Gracias por ver.